La idea es poder compartir el conocimiento y las experiencias que he logrado venir recopilando gracias a un camino que he venido recorriendo en el tema de todo lo que tiene que ver con los dispositivos médicos y con empezar a articular toda esa experiencia como instrumentadores quirúrgicos. Nosotros somos los expertos en muchas cosas, en procesos de control de infecciones, en gestión del riesgo, en la seguridad del paciente en salas de cirugía, en reprocesamiento de dispositivos médicos, pero a veces no lo creemos. A veces eh, desarrollamos acciones y como son tan repetitivas y son del día a día, a veces no nos creemos ese nivel de experticia que tenemos. Entonces, la idea es hoy como retomar algunas cosas de esa experticia que nosotros ya tenemos, pero empezar a mirar aspectos que a veces decimos, uy, el tema de las normas es ladrillo, es difícil, es complejo, y la idea es hacer una revisión reflexiva de las normas que están hace mucho tiempo en el país, pero que desafortunadamente en muchos casos no se cumplen. Tuve la experiencia de llegar al INVIMA y en el momento en el cual yo estaba única instrumentadora quirúrgica en la dirección de dispositivos médicos del INVIMA y de manera inicial pensaba que iba a llegar a un grupo de tecnovigilancia que uno dice, bueno, es como lo más afín. Me decían, es urgente y necesitamos urgente un instrumentador quirúrgico en registros sanitarios. Me dice, pero en registros sanitarios, Dios mío, esto es un reto. Eh, y empezar a mirar y a revisar y darnos cuenta que ¿quién conoce mejor los dispositivos médicos de alta complejidad que nosotros? Ya aprender un tema administrativo y de verificar una serie de condiciones, pues son procesos que se van aprendiendo por el camino, pero lo más complejo de aprender ya lo tenemos, que es justamente entender cómo funciona un dispositivo, cuál es la necesidad del procedimiento, cuál es la necesidad del paciente y entender, y además que hacemos gestión del riesgo todo el tiempo siempre estamos haciendo gestión del riesgo en nuestros procedimientos. Después de eso tuve la oportunidad de llegar, ahora sí, al grupo de tecnovigilancia y empezar a mirar y a recibir esos casos de eventos e incidentes adversos que se presentan en los procedimientos quirúrgicos, tanto en instituciones de salud como reportados por fabricantes y reportados por los fabricantes e importadores. Y uno dice, por Dios, están pasando muchas cosas, pero ¿por qué está sucediendo esto? Entonces, digamos que en la gestión de material implantable nosotros somos unos actores muy importantes, no solamente en la sala de cirugía, no solamente en la casa comercial, sino también dentro de las unidades de reprocesamiento de dispositivos médicos. Entonces, esa es la idea el día de hoy, traer como esas reflexiones a partir de lo que nos dice la norma, una norma que está, como les decía, desde hace muchísimo tiempo y que, digamos que estando ya dentro del INVIMA, empezar a aclarar muchas dudas en donde el mismo equipo de trabajo empieza a decir, venga, aclárenos muchas cosas y empezar a trabajar y a desarrollar una serie de recursos para poder generar aportes. Entonces, gracias a que se abrió ese espacio en el INVIMA ya hay claridad de muchas cosas y por eso es que ustedes ven que ha empezado a evolucionar muy rápidamente ciertas cosas y a exigirlo. En este momento hay 5 instrumentadores quirúrgicos en la dirección de dispositivos médicos del INVIMA. Este año no estoy con ellos, por múltiples razones, pero la idea es haber generado ese espacio, haber abierto la puerta y que nosotros sigamos trabajando y no poder detenernos en eso que vamos encontrando por el camino. Entonces, cuando hablamos de dispositivos médicos implantables, nosotros siempre nos imaginamos las válvulas cardíacas, nos imaginamos el material de osteosíntesis. Bueno,
los lentes intraoculares, pero a veces hay una serie de dispositivos, no está pasando, no está presentando. Allá. Pero digamos, a veces se nos olvidan los lentes intraoculares, se nos olvidan aquellos dispositivos que utilizamos y que no necesariamente son metálicos, sino que pueden llegar a ser absorbibles por más digamos que por unos tiempos prolongados, pero igual son implantables. Entonces, debemos tener claridad. A veces se nos olvida también el tema de odontología y resulta que odontología también maneja material implantable. Entonces, para poder hablar de dispositivos médicos, nosotros siempre les digo, tenemos que tener claro y tener de referencia la norma. ¿Cuál es la norma que tenemos para poder decir es o no es o cuál es la ruta que vamos a seguir? Entonces, en Colombia tenemos el decreto 4725 y es del año 2005, no ha cambiado. En este momento se encuentra en un proceso de revisión para determinar qué cosas hay que revisar o actualizar justamente por el avance de la tecnología, pero este es el que tenemos vigente en este momento. Entonces nos dice que este decreto es el que va a regular todo lo que tiene que ver con el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria en producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, importación, todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos. Entonces, este mismo decreto nos dice cuál es la definición de dispositivo médico, en donde nos dice que es cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar, el cual puede ser usado solo o en combinación con alguna de sus partes o sus componentes, el software, un software que sea destinado para las funciones que están aquí relacionadas y en donde el que determina el uso es el fabricante. Nosotros no podemos colocarle un uso nuevo a algún elemento que tengamos, porque de lo contrario estamos incurriendo en una falta y estamos incurriendo en el incumplimiento de la norma, porque el fabricante es el que tiene destinado los procesos de investigación y los diseños para los cuales él dice que está diseñado ese dispositivo médico. Y ¿cuáles son esas posibles indicaciones? Cualquiera de las que está aquí en estos numerales, en estos literales del A al F. Si está por fuera de esto, entonces no es un dispositivo médico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos que diagnóstico, prevención, tratamiento, entonces nuestros implantes muy seguramente van a estar en el literal A o en el literal B y en especial en el literal C cuando hablamos de modificación o soporte de estructuras anatómicas. Ahí sobre todo es donde vamos a encontrar esos dispositivos que van a llegar a reemplazar algún tipo de estructura anatómica. Bueno, también están allí los productos para desinfección y esterilización de dispositivos médicos. Entonces, tenemos como referencia qué es un dispositivo médico. Hay que tener en cuenta que la misma norma me dice hay que clasificar esos dispositivos médicos y hay muchas clasificaciones, pero la que utiliza la norma para establecer el nivel de riesgo es la posibilidad de que llegue a fallar ese dispositivo, cuáles son esas complicaciones y cuál es el nivel de complejidad de esa complicación. Entonces, para poderlo clasificar, dice, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, si es invasivo o si es no invasivo. Si eso quiere decir que un dispositivo invasivo, pues va a, en caso de una falla, pues el nivel, digamos que la complicación va a ser mucho mayor. Los dispositivos médicos activos son aquellos que dependen de algún tipo de fuente de energía para funcionar. Por lo tanto, un dispositivo activo me va a representar un mayor riesgo en un procedimiento. No necesariamente son solamente los motores o los equipos de electrocirugía. Si yo tengo una fresa o una broca, esa broca para poder funcionar, para poder generar esa acción de corte, pues necesita de una fuente de energía que va conectada a un motor y por lo tanto la broca en sí misma va a ser un dispositivo médico activo. La duración de uso
es el tiempo que voy a tener este dispositivo médico en contacto con el paciente o que va a estar desarrollando su función. Entonces, en la misma norma me dice, si yo tengo un dispositivo médico de uso transitorio, es aquel que yo voy a usar de manera permanente por menos de 60 minutos. El de uso de corto plazo es, ay, perdónenme, por favor, perdonen. El de uso de corto plazo es aquel que uso entre 60 minutos y menos de 30 días y el de largo plazo es el de más de 30 días. Entonces, si yo tengo un dispositivo médico que va a durar más de 30 días en un paciente o puede llegar a durar más de 30 días, porque tenemos casos en los cuales se pueden colocar dispositivos y puede que se demore 15 días, pero existe el riesgo de que yo lo pueda utilizar por más de 30 días, es un dispositivo médico implantable. Efectos en el paciente, si es local o sistémico, entonces si yo voy a tener un dispositivo que tiene algún tipo, por ejemplo, de medicamentos, eso va a generar una acción sistémica en un paciente y por lo tanto si llega a fallar, pues el riesgo y del evento que se va a producir pues es más alto. Y hay reglas especiales, por ejemplo, en lo que les comentaba, cuando tenemos un dispositivo médico que se absorbe, pues eso va a incrementar su nivel de riesgo. O si voy a tenerlo y que va a entrar en contacto con estructuras anatómicas de alto riesgo. No es igual tener un motor que esté autorizado para ortopedia que si yo tengo un motor, por ejemplo, para neurocirugía, porque en los puntos de aplicación de esas fuentes de energía voy a estar cercana a estructuras anatómicas muy importantes que si, por ejemplo, estoy en una cirugía de columna, en donde si no se tiene el control de la velocidad y unas condiciones de seguridad, pues voy a lesionar la médula espinal. Y asimismo en cráneo, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, la norma nos dice en Colombia que tenemos una clasificación de 4 categorías para dispositivos médicos de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto, o 1, 2A, 2B y 3. En algunos países la clasificación es exactamente la misma y en otros es clasificación 1, 2 y 3. Pero básicamente el principio es el mismo. ¿Qué pasa? Que en estos dispositivos de riesgo moderado y alto, se hace una división y es porque estos dispositivos de riesgo bajo y moderado van a tener que presentar una serie de requisitos, digamos que hacen que el trámite para que puedan comercializarse en el país sea un poco más fácil que estos, teniendo en cuenta que los de alto y muy alto van a tener que presentar una serie de documentación, unas pruebas mucho más exigentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nuestros dispositivos médicos implantables por lo general se van a ubicar en esta categoría y unos pocos van a llegar a estar en esta categoría de muy alto. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué y cuál es la importancia de tener claridad de la clasificación de riesgo. Aparte existe otra reglamentación, hay otra normatividad que nos establece el Programa Nacional de Tecnovigilancia, que es la resolución 4816 del 2008, en donde ya como tal esta normatividad nos dice que tenemos que desarrollar unas acciones y unas estrategias a nivel institucional para poder identificar, para poder gestionar, para poder evaluar y hacer toda la gestión de los eventos e incidentes adversos que se presenten con dispositivos médicos. Ojo, es muy importante siempre que tengamos claro que dentro de nuestras instituciones hay un programa general de seguridad del paciente que va a gestionar todos los incidentes adversos que se presenten. Y también existe un programa de tecnovigilancia. En algunas instituciones, el programa de tecnovigilancia en el marco de seguridad del paciente y en otros casos a veces funcionan de forma separada. ¿Por qué? Porque específicamente la tecnovigilancia va a buscar identificar esos posibles fallos del dispositivo médico, porque en caso tal de que se presenten, hay que determinar, uno, que
en términos de calidad no esté llegando como corresponde al usuario final, al equipo de salud y específicamente al paciente. 2, la información que se está proporcionando por el fabricante o por el comercializador no es la correspondiente para que se utilice adecuadamente. O 3, se está utilizando inadecuadamente la tecnología. Y esas cosas específicas las vigila el INVIMA. Es diferente cuando tenemos un caso en donde se atiende un paciente y se analiza el caso de una cirugía en un lugar incorrecto, porque ya hace parte de los procesos de calidad y de los procesos institucionales. Entonces, por ese motivo, todo lo que tenga que ver con dispositivos se reporta de forma separada al INVIMA justamente por ese seguimiento que hay que hacerle al dispositivo médico. Entonces, por eso es importante que lo tengamos claro. Todos los dispositivos médicos van a tener un ciclo. Hay un ciclo que es el premercado y digamos que se divide en 2 grandes fases, que es el premercado y el postmercado. El premercado, el fabricante tiene que desarrollar sus estudios, están los diseños del dispositivo y cuando tiene todo ello, presenta la solicitud de registro y está listo para comercializar. Y aquí es donde nosotros entramos a participar de manera activa. Cuando vamos a adquirir un dispositivo médico en las instituciones de salud, muchas veces son procesos que se hacen en comités de compras. Entonces, se compra lo mejor, la última tecnología, bueno, una serie de circunstancias. Y al último o al que nunca le consultan es al coordinador del estéril o al coordinador de esterilización. Y nos entregan una serie para mañana porque mañana es la primera cirugía. Y nosotros juiciosamente cogemos el manual de instrucciones, como lo dice en la norma, el manual de instrucciones del fabricante, y ahí me dice que solamente lo puedo esterilizar bajo un método que no tengo en la institución. Entonces, de manera equivocada, no se consulta justamente al coordinador o al líder de la unidad de reprocesamiento para poder desarrollar este tipo de acciones. O también ha sucedido que compran unos super equipos y cuando se van a ingresar a las salas de cirugía o a las centrales de esterilización no cabe por las puertas. Entonces, todo ese tipo de acciones, por eso es importante que nosotros estemos en esa planeación, en esa selección, en la adquisición. Y parte de esa planeación y esa selección está la verificación también de alertas. ¿Qué ha pasado? ¿Será que hay alguna alerta en el INVIMA? Eso es de consulta pública. ¿Será que hay con el dispositivo o yo tengo estos dispositivos? Tengo que estar permanentemente consultando alertas sanitarias o si pasó o si de pronto existe algún tipo de alerta en otro país. Entonces, acá nos dicen, bueno, ya vimos que hay una normatividad de dispositivos médicos, ya vimos que hay una normatividad de tecnovigilancia, pero ahora tenemos que articularnos con todo lo que tiene que ver con esa famosa norma cuando nos llegan las visitas de la Secretaría de Salud. Que todos sufrimos, dice, llegó la visita de la Secretaría de Salud. Y esa, si la recitamos, eso sí sabemos qué es lo que tenemos que tener, ya sabemos qué es lo que nos piden, pero resulta que a veces lo desarticulamos de estos procesos. Entonces, resulta que en esa normatividad, las famosas visitas de Secretaría de Salud, dice, usted tiene que tener un programa de tecnovigilancia. Sí, aquí está. Vaya y se sienta con la persona que maneja tecnovigilancia, él le explica absolutamente todo. Y nos muestra y nos dice, miren, tenemos que estar atentos a la gestión del evento adverso, tenemos que identificar esas prácticas adecuadas, el responsable, bueno, todo eso es lo que presenta el gestor o el coordinador de tecnovigilancia. Pero cuando nosotros empezamos a mirar y cuando ya empezamos a aterrizarlo y qué está pasando con esa tecnovigilancia dentro de la central de esterilización, entonces nos dicen, ojo, hay unos dispositivos médicos que son supremamente claves y que hay que hacerle una vigilancia más minuciosa y uno de ellos son aquellos dispositivos de categoría 2B y 3 que son de riesgo alto y muy alto. Recuerdan que hablamos y mencionamos que los implantes son alto y muy alto.
Eso quiere decir que toda la gestión de implantables se tiene que hacer una vigilancia activa. Tenemos que estar muy atentos a cualquier circunstancia de riesgo. Entonces, ¿qué es un dispositivo médico implantable? De acuerdo con esa misma normatividad, el dispositivo médico implantable es cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o superficie ocular mediante una intervención quirúrgica y que va a estar destinado a permanecer por allí por más de 30 días. Entonces, también al comienzo vimos en la clasificación que es un dispositivo de uso de largo plazo. Entonces, ya vemos que nos estamos dedicando solamente a estos dispositivos de alto riesgo. También nos dice entonces, ya nos vamos a centrar solamente en temas de implantables. Resulta que en la norma dice, tanto la del 2005 como la del 2008, que los dispositivos médicos implantables tenemos que hacerle trazabilidad. ¿Y qué es eso de esa trazabilidad? Allí menciona que todos los pacientes a los cuales se les coloque un implante, tenemos que diligenciar unas tarjetas de implante. Es responsabilidad de la empresa suministradora proporcionarnos esas tarjetas, pero es responsabilidad de la IPS diligenciarlas y entregarle una copia a esa empresa comercializadora. Cuando tuve la experiencia de estar en INVIMA, llegaban quejas de los fabricantes o los comercializadores de dispositivos médicos y decían, se negaron a entregarme y a diligenciarme las tarjetas de implante porque dicen que es información confidencial. Entonces, la institución está negándose a diligenciar lo que yo tengo que tener y que ustedes como INVIMA a mí también, porque así como nosotros en las instituciones de salud recibimos las visitas de Secretaría de Salud, los comercializadores y los fabricantes reciben las visitas del INVIMA. Y parte de esa documentación que tienen que entregar es esta, que también lo tienen que tener las instituciones de salud. Entonces, claro que sí, fácil, inmediatamente, repórteme la institución y hay que pasar inmediatamente notificación a la Secretaría de Salud correspondiente, dependencia de vigilancia y control, dependencia de tecnovigilancia o sorpresa la semana siguiente, visita a la Secretaría de Salud porque específicamente en programa de tecnovigilancia. Entonces, también podemos recibir una visita de Secretaría de Salud exclusivamente por tecnovigilancia. O por una queja o simplemente por monitoreo de tecnovigilancia, porque ya los procesos, medirlos solamente en una visita cuando nos hacen vigilancia y control, ya se han dado cuenta que no es suficiente. Entonces, ¿qué tiene que tener esa tarjeta de implante? Como mínimo tiene que tener el nombre del producto, el modelo, el número del lote o la serie, el nombre y número de dirección del fabricante, nombre de la institución donde se realizó la implantación y la fecha y la identificación y los datos de identificación del paciente. Y adicionalmente, con lo que está en la resolución de tecnovigilancia, el número del registro sanitario, que debe tener como mínimo esta tarjeta de implante. Bueno, entonces, ya cuando nosotros empezamos a aterrizar y a mirar si estamos ya tenemos el tema normativo, ya repasamos la norma, es la generalidad de lo que hay en la norma. Cuando nosotros empezamos a aterrizar esa información que vimos, que es lo que está en la norma, empecemos a mirar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o si nos hacen falta cosas. Entonces, recuerdan que hablamos de un ciclo. Ese ciclo, lo primero es hacer planeación, selección y adquisición de los dispositivos. Y si estamos viendo desde el punto de vista de los implantables, nos dice, y estamos articulando los tres documentos normativos, nos dice, el proceso está documentado. Entonces, pregunta es, proceso de adquisición, cuando ingresa a la institución, llega a la sala de cirugía, allí solamente se coloca lo que se necesita durante el procedimiento y nuevamente se va. Pero a pesar de que hay material que ingresó, que se colocó y el otro no,
igual allí hubo un proceso de adquisición del dispositivo. Ese proceso está documentado, ese proceso lo tenemos claro. Tenemos claro que cuando yo llego a una central de esterilización, estoy en la central o en una unidad de reprocesamiento y estoy recibiendo una remisión, estoy aceptando que es el producto correcto y que en términos de calidad es el que corresponde y que así como compras juiciosamente le hace verificación del registro sanitario, la verificación del registro sanitario a todo lo que recibe, nosotros estamos haciendo verificación del registro sanitario de los implantables. Entonces, en algunas oportunidades, las remisiones a veces no traen número de registro sanitario. Jamás nosotros revisamos tantos tornillos, tantas brocas, tanto instrumental, tantos tornillos, pero en ninguna parte miramos si tiene o no registro sanitario. Y tampoco vamos a la página del INVIMA a verificar si efectivamente ese registro sanitario coincide con el que me están colocando allí. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer esos análisis de qué está pasando. Esos comodatos, si hay comodatos en la institución, ¿cómo están funcionando? Yo le estoy abriendo una puerta de la institución hospitalaria a la casa comercial para que tenga allí digamos, sus productos. Ellos tienen una normatividad, así como nos vigilan en Secretaría de Salud, nos vigila y digamos que nos hace unas visitas bajo unos parámetros. Ellos también tienen que cumplir unos parámetros cuando tienen sus productos allí y también tienen que asegurar que en la central los tengan o donde estén. Pero resulta que hay instituciones donde los comodatos quedan abandonados. Entonces llegan allí, alguien va, entra, saca, a veces ni siquiera no hay un control de fechas de vencimiento, de temperatura, de humedad. Miren, ustedes supieran la cantidad de controles que tienen que tener estas empresas comercializadoras de dispositivos médicos, de temperatura, de humedad, una cantidad de controles, y cuando uno llega y ve como datos en instituciones, en una oportunidad tuve la experiencia en que había una denuncia sobre unos temas de manejo inadecuado de material de osteosíntesis y tocó montar un operativo. Yo decía, un operativo, yo creo que hace un instrumentador quirúrgico con un operativo, ¿qué es esto? Y es llegar, incluso en la misma institución, cuando uno llega a una institución y el mismo instrumentador me decía, yo he recibido visitas de la Secretaría de Salud, pero jamás he recibido una visita al INVIMA, no sé qué tengo que hacer. Y si usted es instrumentador, ayúdeme porque no tengo ni idea qué es. Y llegar a un lugar en donde tienen el stock, y no era un stock dentro de la central, sino era un cuarto dentro de una institución, un cuarto que no tenía control de temperatura, no tenía control de humedad, había material estéril con no estéril, revuelto, remisión iba, remisión venía, no hay estivas para evitar la colocación de material. Entonces, ahí es donde uno dice, vengan, ¿qué está pasando con los famosos comodatos dentro de las instituciones de salud? Cuando los tenemos en la central, maravilloso. Y aún así, ¿cuáles son los compromisos? ¿Qué le pasa a ese dispositivo si llega a, digamos, de quién es la responsabilidad de reesterilizar, reprocesar, se puede hacer? Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ahí empezamos a mirar y a analizar si está por escritas, cuáles son las responsabilidades, quién lo va a manejar, ¿es tuyo o es mío? Si es tuyo, ¿cómo te vas a comprometer tú a que tú me vas a entregar un producto en las adecuadas condiciones para colocárselo a mi paciente? Y si ya es mío, entonces yo cómo voy a asegurar para que ese dispositivo se mantenga en las condiciones adecuadas para mi paciente. Procedimientos de ingreso. Hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en instituciones de salud y en centrales de esterilización, y uno recibía remisiones a las 4 o 5 de la tarde o 2 de la mañana, lo que fuera, todo lo que venía para esterilizar venía en cajas, cerrado, sellado, tocaba abrir, contar, pero todo lo que venía estéril venía amarrado con unos cauchos así y los bajaban de las motos. No sé si de pronto alguien ha tenido la oportunidad, espero que estos procesos han mejorado.
como un producto que viene en condición estéril, venga con cauchos donde está la posibilidad del quiebre, se abrió, eso ya no está estéril y sigue, se cuenta, vienen tantos, vuelve y le colocan el cauchito, vuelven y lo colocan y vuelve, entra a la sala de cirugía, así, y vuelve y se sacó uno, y vuelve y se va otra vez el cauchito, y se fue, y así se va, sin un embalaje, sin un doble o triple embalaje para asegurar ese producto. Nosotros cuidando ese material estéril en las salas de cirugía, que no pase, que no puede pasar, usted no puede entrar al área estéril y lo llevamos a la sala de cirugía, pero resulta que estamos entrando una cantidad de material implantable que vino en la moto, que no le controlamos si venía con temperatura de humedad, que entró lleno de polvo y entró, atravesó toda la central, entró a material, a área estéril y luego entró a la sala de cirugía. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo el control adecuado de ese producto que nos está llegando estéril a las instituciones de salud. Verificación del registro sanitario y esas verificaciones de las condiciones de seguridad. Bueno, lo que les estaba comentando acerca, la resolución 3100 nos dice que, bueno, aquí, perdón, aquí me voy a volver un momentico. Ojo, recomendaciones del fabricante. El fabricante siempre dice, yo le aseguro que el producto está estéril cuando vienen estériles, siempre y cuando usted mantenga la condición de temperatura y humedad que yo le estoy estableciendo. En el estándar de la 3100, que es la de habilitación, nos dice que tenemos que tener todo eso documentado, que tenemos que tener registro de ingreso a los dispositivos médicos. Y entonces, ese registro, ¿cómo estamos haciendo ese ingreso y de esos dispositivos? ¿Por dónde entraron esos dispositivos que se le colocaron al paciente? ¿Dónde quedó ese registro? En la adquisición y acondicionamiento, bueno, pasa exactamente lo mismo. Perdón, ese es el que tenía yo aquí adelante. Cuando yo tengo un material implantable, si es estéril o no estéril, yo tengo que, a los dos les tengo que verificar registro sanitario. Los dos tengo que hacerles inventario. Cuando es no estéril, a veces el dispositivo, a veces vienen unos tornillos supremamente rayados, entonces uno empieza a decir, bueno, el tornillo es desechable. El tornillo es un implante y tiene que ser desechable. Y entonces, porque en algunas instituciones colocan un tornillo, lo colocan allá bien, no quedó como suelto y lo sacaron, lo lavaron y volvieron, lo colocaron. Es un tornillo que ya se usó. Entonces, fue un dispositivo médico desechable que fue usado 2 veces, o de pronto 3, o de pronto más. También hay un instrumental que viene asociado a ese dispositivo médico. Ese instrumental también tenemos que verificar que vengan las condiciones. Si por alguna razón hay una pieza especial del set de instrumental que viene con el dispositivo implantable y en cirugía no funciona, es que esta vaina no. Entonces, efectivamente también es responsabilidad digamos, de la casa comercial, pero también es responsabilidad de quien recibió, porque yo estoy diciendo que llegó en las condiciones adecuadas. Y aquí, igual yo sé que más adelante lo tomo, pero aquí es donde yo quiero hacer un alto en el camino y decir, para todos es claro revisar y que se revisa la ficha técnica de las brocas. Una broca, estoy segura que una broca es desechable o estoy segura cuando recibo que una broca es reutilizable. Si mi broca es desechable, ¿dónde está la ficha técnica? Y a mí, ¿cómo me está asegurando la casa comercial que la broca que me está entregando, uno, es desechable y que me está entregando empaque nuevo, que la voy a meter a esterilizar y que se está utilizando una vez y que la desechamos y que la facturamos? Resulta que estas brocas, si son desechables, las están usando 2, 3, 4, 50, 40 veces. La cantidad, ustedes se sorprenderían la cantidad de reportes, y eso de los que reportan, de brocas fracturadas dentro de un paciente y a veces se fracturan dentro del hueso y pues toca dejarlas allá. ¿Ustedes se acuerdan de esa clasificación de riesgo 1, 2, 3, 4? Resulta que una broca es de riesgo 2A, quiere decir que tiene unas pruebas como con unas limitantes. Esa broca no fue probada, no tiene estudios para determinar que pueda estar
que pueda quedar en un paciente por toda la vida, porque ¿cómo se le va a sacar esa broca a ese paciente? ¿Qué va a pasar en 10, 5, 10, 15, 20 años con un material que quedó dentro de un paciente y que no está aprobado para que esté allí? Entonces, ahí es donde estamos generando la reflexión con respecto al tema de esos son esos materiales de un solo uso, esos desechables que tenemos que mirar cómo controlar. Ustedes saben que cuando algo tiene corte y no tiene corte, y más cuando va conectado a motor, se genera calentamiento del hueso, puede generar fractura, y por ese motivo es que se fracturan, se dañan, se parten las brocas. Estos son los modelos de las tarjetas de implante. Este fue uno de los grandes logros, gracias a esos cuestionamientos que de pronto se empezaron a generar al interior del grupo, salió esta herramienta en la cual tuve la oportunidad de participar. Es un documento que ustedes lo encuentran en la página web del INVIMA, lo encuentran por internet, sobre las recomendaciones para las IPS para poder adquirir material de osteosíntesis. Igual también ya se encontraron cosas que hay que actualizar. Esto era lo que les comentaba de las fresas, de las brocas, y ya digamos que finalizando la reflexión, los clavos de Kirchner, ¿qué son? Implantes, ¿cierto? Por favor, tengan mucho cuidado cuando ustedes revisen, cuando a ustedes les llegue una remisión con clavos de Kirchner dentro de los kits de instrumental, asegúrense que esos clavos de Kirchner, si se van a dejar en un paciente, sean los implantables. ¿Qué pasa? Que hay unos registros en donde los clavos de Kirchner entran dentro del instrumental y es de riesgo 1, porque es pasajero. Quiere decir que no fueron sometidos a todas esas pruebas que yo les he comentado y hay fabricantes que uno le dice, venga, usted no puede tener un clavo de Kirchner dentro del kit instrumental. Dijo, yo sí lo puedo tener porque yo digo que es un instrumento. Yo no estoy diciendo que sea un implante. Y yo lo determino de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que el cirujano allá maniobrando, encontró un clavo de Kirchner dentro del set, lo colocó, le sirvió para poder hacer la reducción y dijo, necesito dejarlo porque y sabe que un Kirchner lo puedo dejar, y terminó con su procedimiento quirúrgico, colocó otros implantes, pero también quedó un clavo. Y cuando vamos a mirar, el clavo de Kirchner no tiene, si se presenta un evento adverso, el clavo de Kirchner no tiene el registro sanitario, y entonces, ¿qué va a pasar? Empieza el proceso de investigación y él se colocó un implante que no tenía registro sanitario como implante. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esa información. Y finalizando, no sé, de pronto esto yo siempre lo he mencionado últimamente en mis charlas, y es los famosos, perdón aquí hacer publicidad, bueno, los motores que encontramos en almacenes de cadena, que son para los arreglos locativos en la casa, en las construcciones. Primero, si a mí me llega a mi central de esterilización un motor de estas condiciones, pues lo primero que yo digo es, oiga, esto no tiene una autorización para utilizarse con un paciente, yo no lo puedo esterilizar. Eso no lo puedo tener, necesita registro sanitario porque tiene las revoluciones, la condición de seguridad. Yo no puedo tener esto en instituciones, no, pero es que no hay más. Entonces hay que buscar otras medidas. Entonces no podemos tener el servicio ni de ortopedia ni de neurohabilitado. Miren, en lugares recónditos haciendo craneotomías con estos motores. Entonces son circunstancias que no deben suceder. Ya, un minuto, termino un minuto. Miren, hay instituciones donde tienen guardados los comodatos y tienen parches de duramadre y tienen parches de pericardio. Ay, se acabaron los parches de duramadre. Como hay parches de pericardio y son de la misma marca, pues saquemos el de pericardio y lo colocamos para duramadre. Eso no lo podemos hacer. Y lo peor de todo es que eso lo reportan los fabricantes. Estoy reportando que acabo de identificar que utilizaron un parche de pericardio para parche de duramadre. Entonces, porque ellos tienen que hacer el reporte cuando identifican esas circunstancias de riesgo.
Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con el nivel responsable, el manejo de los stocks y los comodatos, el control de esas condiciones de almacenamiento. Esto tuve la oportunidad de, en una central de esterilización, así como lo mencionaba nuestro colega hace un momento, que se capacita, que hay que capacitar muy bien. Esos comodatos a veces los dejan en responsabilidad de las unidades de reprocesamiento, las centrales de esterilización. El fin de semana entran, sacan, y cuando la coordinadora llega el lunes, encuentra unos gastos de un material de osteosíntesis que colocaron una placa de acero y los tornillos en titanio. Por Dios, corrosión galvánica para el paciente, toxicidad y muerte. Porque tenemos que saber que bajo ninguna circunstancia podemos combinar un acero inoxidable con un titanio, porque y estas cosas, ¿quién las identifica a veces? La central de esterilización, cuando en cirugía tenían que saber. Y uno dice, pero por Dios, el cirujano, el ortopedista, el instrumentador, ¿qué pasó? No, la que se dio cuenta fue la coordinadora de esterilización y empezar todo el proceso para mirar cómo parar esas circunstancias. Todos estos temas de por qué no nos llegan casos de brocas partidas en los pacientes generando lesiones después de 6 meses o un año, porque cuando llegó a la central de reprocesamiento, si llevó la broca partida, ¿qué pasó? Porque no se hizo el proceso de búsqueda y de recuperación. Ah, no, es que eso se tuvo que haber ido en la basura. Miren, un paciente que se operó y después de un año a nivel cervical y después de un año se identificó este fragmento de la punta de la broca que estaba empezando a generar una serie de síntomas. Estos son brocas aquí, mire, aquí por ejemplo, este es uno de los casos que les cuento, mire, aquí en la parte de arriba, quedó la broca ahí y no se podía sacar, les tocó dejarla ahí. ¿Sí? Estos ya son temas de refractura de material digamos, por falta de calidad. ¿Listo? Súper importante la verificación de esas condiciones, lo que les contaba de los tornillos. Y cuando nosotros cambiamos o modificamos un dispositivo, incurrimos en faltas y nosotros también somos responsables. Si nosotros reprocesamos un dispositivo médico desechable, nos estamos convirtiendo en fabricantes. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, somos los nuevos responsables. Para finalizar, entonces, me encanta esa frase de Liam Donaldson: equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez y no aprender de ellos es imperdonable. Muchísimas gracias.